Señor les bendiga, amigos de Alerta Cristiano. Saludos a todos los hermanos de África, Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, el Caribe, Europa. Como siempre, amigos, es una felicidad inmensa compartir con ustedes como lo hacemos cada semana. Para los que no me conocen, soy Eduardo García Resach, el moderador de este programa Alerta Cristiano. Soy cristiano y además ejerzo la práctica de la abogacía en mi carácter privado. Hermanos, la palabra de hoy nos mueve seriamente. Dice Romanos 12 en su versículo primero: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A lo largo del programa de hoy, hermanos, vamos a estar profundizando de una u otra forma y utilizando esta palabra que nos mueve a unos estilos de vida que ya vamos a ver. Hoy, como en los programas anteriores, tenemos una vez más al doctor Samuel Sullivan, doctor en teología, doctor en filosofía y letras, profesor en las universidades más distinguidas en los Estados Unidos, en el mundo, en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y en el Seminario Teológico de Puerto Rico. Una vez más, doctor Samuel Sullivan, le saludo y le doy la bienvenida a nuestro programa de Alerta Cristiano. Gracias, Dios le bendiga y Dios le bendiga a todos aquellos que nos escuchan en este día. Para mí, nuevamente, es un privilegio y un honor poder compartir con usted y con aquellos que nos escuchan. Qué bueno, qué bueno. Como ustedes recordarán, amigos, hermanos, en los 3 programas, este es ya el 4º programa en donde tenemos la dicha de compartir con el hermano Sullivan. En los 3 programas anteriores, señalo el 47, el 48 y el 50 de Alerta Cristiano, el doctor Sullivan nos estuvo compartiendo en torno, a lo que él entiende que son los desafíos principales con los que se enfrenta la iglesia en Puerto Rico hoy. Recordarán ustedes que en el primer programa estuvimos discutiendo y analizando con él el desafío de la prioridad de las Sagradas Escrituras. Y nos decía el doctor Sullivan que parte de los problemas que la iglesia confronta se debe a que ya no mantiene la palabra de Dios, la Escritura, en el lugar donde tiene que estar, en el primer lugar, en la prioridad máxima. En el segundo programa, el 48, hablábamos del desafío del individualismo. Y en el último, el tercero, programa número 50, hablábamos de la unidad. En el programa de hoy, queremos hablar con el doctor Sullivan. ¿Cuál es el 4º desafío que él ha identificado para nosotros como iglesia en Puerto Rico? Doctor Sullivan, luego de ese breve resumen, ¿cuál es el 4º desafío? Creo que el 4º desafío, reto ante la iglesia hoy es el desafío de la rearticulación de nuestra disciplina de espiritualidad. En otras palabras, la santidad. Necesitamos retomar, reconsiderar los retos y el llamado a la iglesia a ser un pueblo que vive en santidad. Usted ha dicho ahí en apenas 4 palabras un montón, mucho. Vamos por parte. Cuando hablamos de disciplina espiritual, ¿a qué nos referimos? Yo entiendo por disciplina espiritual el conjunto de aquellos recursos, aquellas verdades, prácticas, estilos de vida que corresponden
responden a la vida del creyente a la luz de las exigencias y expectativas de las Sagradas Escrituras dentro del marco de nuestro tiempo, nuestra cultura, nuestra sociedad. De nuevo, vayan viendo, amigos, cómo la cosa va ampliando. Hablamos de disciplina espiritual y hablamos de santidad. ¿Es lo mismo o podemos separarlo? Las disciplinas incorporan a aquellas cosas que van a contribuir y ayudarnos a entender y practicar la santidad. Entonces, disciplina es un concepto mucho más amplio que simplemente santidad. Es uno de los aspectos de esa disciplina de espiritualidad. Por ejemplo, podemos hablar de una de las disciplinas de santidad, es la oración. Una de las disciplinas de la santidad es el ayuno, la adoración, el estudio de la palabra, la comunión y la comunidad entre la comunidad de fe. Estas son algunas disciplinas. Meditación, por ejemplo, son algunas de las disciplinas que son parte de ese conjunto de los que la Escritura llama vida de santidad. Ok. Un cristiano debería mantener la oración, el ayuno, la adoración, el estudio de la palabra, la comunión con la comunidad de fe y la meditación como parte integral de su vida. Debe de ser disciplinas o hábitos en la vida cotidiana de todo creyente. Okay. Estas son las disciplinas, las prácticas, los hábitos que fortalecen y expresan nuestra fe, lo que creemos dentro del marco de nuestro vivir, lo que hacemos. Okay. Y cuando usted hablaba ahorita de disciplinas espirituales, una persona puede tener disciplina espiritual y no necesariamente vivir la santidad. No, creo que sería una contradicción. Sería una contradicción. Sería una contradicción. Okay. Hay, por ejemplo, hoy vemos en la iglesia aspectos de las disciplinas espirituales. Por ejemplo, asistir a la adoración, que hoy se ha convertido en una disciplina que típicamente se practica un día a la semana, domingo. Pero entonces el estilo de vida del cual se predica, del cual expresamos en la adoración, no se practica. El estilo de vida, de valores, de ética cristiana, no se incorporan en la vida cotidiana porque no conocemos las Escrituras, que dentro de esa disciplina de espiritualidad, que en el caso de venir a la iglesia, pero durante la semana no hay tiempo con la palabra, no hay tiempo en oración, no hay tiempo en meditación. Entonces nos mantenemos ajenos o por lo menos indiferentes a las exigencias éticas morales en la vida cotidiana, aunque asistimos a la iglesia. Entonces la tendencia es separar ciertas prácticas de la disciplina o hábitos de la disciplina de la espiritualidad. Y lo que se debe procurar es una integración entre ellas. Porque la disciplina espiritual debe de verse como algo integral de sus partes, que la suma de sus partes no en sí representa lo que es todo más que eso. Ok. ¿Cómo se supone, se supone que todo cristiano debe vivir una vida que contraste con el mundo? Ok. Cuando usted habla de rearticular, a eso déjeme volver atrás. Cuando hablamos de rearticular, ¿a qué usted se refiere? Me refiero que ya hoy cuando uno observa la vida cotidiana de la iglesia en Puerto Rico, ya se marca por unos estilos o conceptos de santidad que creo que en parte han sido deformados y no reflejan responsablemente lo que la Escritura nos habla y entiende ser santidad. En ese sentido necesitamos retomar, rearticular, repensar, reconsiderar el testimonio bíblico y el concepto bíblico de santidad, porque creo que en muchos círculos en la iglesia ha sido deformado.
Y una de las deformaciones de esto es cuando se habla de santidad, lo que escucho de muchos hermanos y hermanas que me dicen, no, eso es legalismo. En mi iglesia ya superamos eso. Nosotros no estamos en legalismo. El entender e interpretar santidad como legalismo es una distorsión crasa, es un rechazo de los reclamos bíblicos de santidad. Es una malísima interpretación que lleva a una confusión y lleva a excusas de creyentes entonces despachar a la santidad como si fuese algo opcional a la vida del creyente. Y no es opcional. Ok, pero fíjese que usted ha traído un punto que nosotros en nuestra página, en Alerta Cristiano, lo estamos viendo constantemente, este choque de hermanos cristianos, nosotros mismos, a veces entramos en una discrepancia sobre esto que usted menciona del legalismo. ¿Cómo la santidad puede evitar no caer en, o vamos a formular la pregunta de nuevo, ¿qué es legalismo? Legalismo es un concepto que entiende que aquello que se le requiere a uno es una imposición. Y típicamente la imposición es algo que no deseo, que rechazo, que me hace incómodo y que de mi propia voluntad, si no fuera ley, no lo haría. Okay. Entonces, cuando se entiende la santidad como una imposición, una ley, es distorsionado totalmente el concepto bíblico de santidad, porque la santidad en su concepto bíblico se entiende como algo que deseamos, algo que surge de la obra del Espíritu Santo en la persona nacida de nuevo, que procura ser formado a la imagen de Jesús. Amigos, vamos a hacer una pausa y continuamos con este tema que se pone interesante. Me ha obligado a mí inclusive a reformar algunas de las preguntas que tenía porque es que veo todo lo que está envuelto. Volvemos enseguida, Alerta Cristiano. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Nos quedábamos compartiendo con el doctor Sullivan en torno a la santidad, los valores que manifestamos, el llamado que recibimos precisamente de la lectura que acabamos de hacer. Y le pregunto, doctor Sullivan, cuando hablamos de valores, pienso en el Puerto Rico de hoy, donde en muchas ocasiones la iglesia nos encontramos pues dando la batalla por unos valores. ¿Qué tiene que ver eso con esto otro que estamos hablando de la santidad, de la rearticulación? Bueno, creo que tiene todo que ver. Primero, creo que como pueblo creyente, cristiano, cuando hablemos de valores, necesitamos ser específicos, porque los valores cristianos parten de unas normas que se llaman las Sagradas Escrituras. Esa palabra de Dios que sirve como la base, la norma, que de ahí surgen los valores que debemos de estar expresando en nuestra moral, porque nuestra moral es el comportamiento, la ética es qué es lo que debo o no debo de hacer. Ahora, ¿qué es el criterio que informa para la vida cristiana lo que debo o no debo de hacer? ¿Qué es ética? Son las Sagradas Escrituras. Entonces, de esa ética fluye mi práctica cotidiana de moral. Entonces, nuestra fe, nuestro entender de la palabra, de la Sagrada Escritura, debe de informar nuestra ética y nuestros valores y moral en la vida cotidiana. Y eso entonces debe de tener un impacto directo en la vida social, política, cultural del pueblo. Déjeme darle un ejemplo. Ajá. Recientemente me llamó un reportero y me pregunta, de uno de los periódicos de Puerto Rico, me pregunta, ¿qué sería la postura de la iglesia
qué debe ser la aportación de la iglesia a la crisis económica de Puerto Rico. Y en la conversación él comentó y dice, bueno, ¿qué a usted le parece que a la iglesia se le extiende un impuesto? Y mi respuesta fue, pues mire, yo creo que es injusto por la siguiente razón. Y le explicaba que soy de la opinión que cuando uno mira en Puerto Rico, esa comunidad que intenta vivir bajo los valores y la ética cristiana, entre esos valores está la honestidad. Y entre ese valor de la honestidad el Señor nos enseñó darle a César lo que a César le pertenece. Ante esos valores bíblicos, lo que se espera, y creo en la gran mayoría es el caso, ¿quiénes son en Puerto Rico que están pagando sus impuestos? Hacienda. Me sospecho que la gran mayoría que lo están haciendo es la comunidad cristiana, tanto protestante como católica. Correcto. ¿Quiénes son los negociantes que le están devolviendo a Hacienda el IBU? Según los valores cristianos, esos negociantes cristianos. Pero ahora me pregunto, estas otras personas no creyentes, negociantes, no negociantes, que no parten de un valor de honestidad, que eso no es un criterio cotidiano para sus estilos de vida, ¿estarán ellos entregando su impuesto a Hacienda? Me parece que no. Y los que dicen que no, la Hacienda no recibió X cantidad del IBU, se están robando. Mi sospecha es que los que más están contribuyendo a la economía de Puerto Rico en el IBU, en sus impuestos, es la comunidad cristiana, es la que estamos pagando nuestros impuestos. Y ahora nos van a imponer otro impuesto porque los mentirosos hipillos de Puerto Rico no lo están pagando y a nosotros nos van a cobrar otro impuesto, que somos los que estamos llevando la carga económica de Puerto Rico. Se está llevando a cabo por el pueblo cristiano, que parte de unos valores de honestidad, de integridad, de servicio al prójimo y de darle a César a lo que César le pertenece. Correcto. Entonces, esta es parte de nuestra expresión de santidad. Tiene implicaciones directas no solamente a la vida de la iglesia, no solamente a la comunidad cristiana, sino a la vida de nuestros vecinos. Quien nuestra santidad, en el sentido bíblico, debe de ser una expresión de amor, de honestidad, de justicia, de paz. Estos son algunos de los factores que se encuentran reflejados en una vida de santidad. En ese sentido, doctor Sullivan, podemos decir, es que estoy tratando de volver a la rearticulación. ¿Cómo usted propone que se rearticule lo que estamos hablando? La disciplina espiritual. Bueno, mire lo que nos dice Pablo en Romanos 12:1. Pablo nos dice, nos ruega por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Primero, creo que Pablo plantea en el contexto de que santidad tiene que ver con quién yo soy como una persona. No es un asunto emocional, no es un asunto que separa mi mente de mi cuerpo, sino que toma en serio quién yo soy como persona y creación de Dios. Segundo, nos dice que nos llama a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, y esta santidad es agradable a Dios. Estos estilos y valores son agradables a Dios. Y note entonces lo que sigue, que este comportamiento, estos estilos de vida, esta entrega de vida cotidiana al deseo de Dios, es vuestro culto racional. Es el servicio racional. Y aquí Pablo, la palabra que usa para racionar es nuestro pensar. Es decir, que esta debe ser el comportamiento lógico, racional, a la luz de la misericordia de Dios, de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Ahora, anterior a esto, Pablo en Romanos 3:24 dice que hemos siendo justificados gratuitamente, por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora Pablo ya tiene eso a los hermanos en Roma, que hemos sido justificados por la muerte expiatoria de cruz.
la muerte redentora en la cruz, que nos ha hecho libre, que en la muerte de Cristo por nuestros pecados, que fue llevado a cabo gratis, no nos ha cobrado nada, que ha sido una expresión de su gracia, su amor, su misericordia, que ha resultado en nosotros ser libres de las consecuencias de nuestro pecado. Pablo ahora tiene eso en mente y dice, como consecuencia de la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿qué debe de ser nuestro estilo de vivir? Es decir, esto se cae de la mata. Para mí lo que nos está llamando es a gratitud. Debo de vivir una vida agradecida a Dios. Y ahora, este agradecimiento no es natural al hombre y la mujer pecaminosa. Somos egoístas. Correcto. Entonces, pero por la transformación de nuestras mentes, dice, no conformáis a este siglo, sino transformaos en medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, Pablo entiende que Dios ha provisto por el Espíritu Santo el medio por el cual nuestra manera de pensar de nosotros mismos, nuestro mundo, Dios, tiene que cambiar. Y ante ese cambio nos debe de llevar a una perspectiva de agradecimiento en vez de egocentrismo. Y ese agradecimiento mira a la obra de redención que Cristo ha logrado para lograr perdonar mis pecados y salvarme. Ante ese gesto de gracia gratis, entonces lo que se espera es una actitud de agradecimiento. Entonces, cuando una persona es movida por agradecimiento, lo que va a hacer que expresa esa gratitud a la luz de lo que hizo el otro por uno, lo hace, pero no como peso, no como ley, no como imposición, sino ahora lo que me motiva, que yo deseo hacer aquello que agrada a ese que me salvó. Voy a hacer aquello que Él espera de mí, que me dice ser santo como yo soy santo. Y te voy a proveer los medios para tú lograrlo. Pero aunque yo te provea los medios, tiene que cambiar tu mente, tu actitud, cómo tú te relacionas con aquello que yo espero de ti, que es una vida santa, agradable a Dios. Pero requiere la transformación de tu mente. Tú tienes que rearticular, repensar qué es lo que Dios exige de ti y cómo tú vas a responder a esa gracia de Dios. La respuesta de Pablo, que es nuestros servicios racionales, pues espérate, yo debo de responder en gratitud a esa gracia. Y cuando miramos a lo que Dios espera de nosotros en santidad, lo vemos como agradecimiento, ya no me va a pesar, porque la motivación es amor. Correcto. La motivación es cariño, es gratitud. Y vemos que cuando uno es motivado por gratitud, aquello que le pesaba ya no le pesa, aquello que le molesta no le molesta, porque hay una nueva visión de mundo, hay una nueva motivación que me lleva con ánimo, con gozo, con alegría a hacer estas cosas porque estoy agradecido de lo que Dios ha hecho por mí. Entonces yo miro a la santidad como esa actitud de agradecimiento. Yo digo, Señor, cuando yo considero lo que tú has hecho en mi vida, cuando yo considero, como dice el corito, ¿qué sería de mí si no me hubiese alcanzado? Cuando yo considero que tú tomaste este niño retardado mental y cómo tú has tocado mi mente y mi cuerpo, ¿cómo no voy a estar agradecido? ¿Y cómo no voy a intentar con buena voluntad hacer aquello que tú esperas de mí? Y no solamente lo esperas, tú me has dado los recursos para lograrlo. Entonces la santidad no es algo que yo logro en mi propia capacidad o voluntad. Es algo, ¿verdad?, que yo deseo expresar en gratitud, capacitado por aquello, la palabra y el Espíritu Santo, que Dios me ha dado para poder lograr esa expectativa de santidad que Dios espera y exige de mí. En ese sentido, cuando hablábamos ahorita de que como iglesia
damos unas luchas por unos valores, por unos principios de gobierno, culturales, sociales, políticos. Si los enmarcamos en esa gratitud, entendemos que el nosotros servirle a Puerto Rico nace de eso. O sea, de esos principios bíblicos, de eso que Dios espera de nosotros, de esa entrega gratuita que la iglesia hace a tanto programa social en Puerto Rico que no cobra un centavo, que es parte del servicio. O sea, que no es meramente la honestidad que tenemos como obreros, como empleados, como profesionales, sino que además como cuerpo le damos a Puerto Rico un montón en entrega. Y por eso es que parte de esa santidad como disciplina es servicio. Como yo, motivado por gracia, miro y observo a mi prójimo, y lo que me motiva es gratitud. Señor, yo hubiese estado en esa situación si no fuera por tu gracia. Correcto. Pero tú me alcanzaste. Señor, mira a donde yo me encontraba con unas luchas económicas, pero mira lo bueno que tú has hecho, Señor. Tú me has bendecido mi matrimonio, mis hijos. ¿Cómo no voy a extender mi gratitud a mis vecinos que están necesitados? La gratitud nos mueve de forma positiva y no impositiva a esas acciones en relación a nuestro prójimo, a nuestro pueblo. Okay. Amigos, hacemos una pausa y continuamos con ustedes dentro de unos segundos. Vamos a seguir tocando todos estos aspectos de cómo tenemos que rearticular nuestra espiritualidad. Enseguida estamos con ustedes. Alerta Cristiana. Continuamos con ustedes, amigos. El doctor Sullivan, hablando de el cristiano y el mundo, dar razón de nuestra fe. Se supone que el cristiano ve al mundo de distintas formas. Bueno, sí, creo que parte de esa disciplina de espiritualidad es un cambio de cosmovisión, cómo vemos, no solamente cómo nos relacionamos con el mundo, sino cómo vemos y tratamos el mundo. El Señor es claro, dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Pero vemos que a veces eso se ha interpretado en una polarización radical, que yo no quiero nada que ver con el mundo, con el pecador, y lo que crea es desprecio, a veces hasta odio. Y creo que la santidad transforma nuestra cosmovisión, nuestra visión de mundo, a ver el mundo como Cristo lo vio, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al pecador, aborrece el pecado. Entonces aquí la santidad nos llama a rearticular nuestra visión de mundo. Creo que muchos creyentes necesitan convertirse en su amor al mundo, no a su pecado, no a su inmoralidad, pero a ese ser humano que Dios ha creado a su imagen y semejanza, que está en necesidad del amor y la misericordia de Dios, que necesita ser amado y conocer el amor de Dios. Y como creyentes nosotros somos las expresiones del amor de Dios, de su justicia, de su misericordia, de su compasión. Y aquí necesitamos aprender a amar como Cristo amó al pecador. Y ahora aquí tenemos que tener cuidado porque hoy hay una distorsión secular que amar quiere decir que tú tienes que aceptar todo lo que hago, además de quién yo soy. Y eso es falso. Cristo amó al pecador, pero lo llamó al arrepentimiento. Vete y no peques más, le dijo a la mujer adúltera. Entonces, la iglesia tiene que aprender a amar al pecador, a estar y acompañar al pecador en su dolor, en su tristeza, en sus luchas, ¿ve? Y ser una expresión de la misericordia y el amor de Dios. Pero cuando eso falta, se crea una polarización, una distancia de la iglesia, del creyente, del pecador, y eso entonces impide el fluir de la gracia de Dios a ellos, del amor de Dios a esa persona que no conoce a Dios.
nosotros somos llamados a ser la expresión de ese amor y misericordia de Dios a nuestro vecino. Y aquí a veces lo veo que hermanos han interpretado, es que no, que es casi un odio por el pecador, un desprecio. Y eso no es, no es lo que somos llamados. Nosotros no somos de este mundo, estamos en el mundo, pero somos llamados a amar al ser humano. Y miren lo que dice, ama a tu prójimo, no solamente tu prójimo, como a ti mismo, ama a tu enemigo, tu enemigo. Entonces yo creo que a veces que un ingrediente de la santidad que se ha perdido, que una auténtica santidad es un reflejo del amor de Cristo por el mundo. Si yo no puedo amar a ese vecino homosexual porque Cristo le ama, algo anda mal conmigo. Correcto. Por eso es que digo que la homofobia es pecado. ¿Por qué es pecado de parte del creyente? ¿Por qué es pecado? Porque impide el fluir, el amor, la misericordia, el perdón, la gracia de Dios a ese ser humano, a ese ser que Dios ha creado. Y yo como creyente, cuando sirvo de obstáculo por mi homofobia, que lo desprecio, le tengo asco, mire, el que está mal soy yo estoy más mal que aquel que yo juzgo, porque yo diciendo que conozco la verdad, tengo esa actitud, tengo ese desprecio, entonces debo de esperar que Dios trate conmigo como yo trato con mi prójimo. Porque la palabra dice que aún yo siendo pecador, me amó, como entonces a este otro pecador tú no lo puedes amar. Y cuando tú rechazas compartir amor, compasión, empatía, simpatía, respeto a ese ser humano, tú estás rechazando y negando lo que Dios ha hecho contigo y la actitud que Él tiene hacia ti y hacia mí como pecadores arrepentidos, que aún siendo pecadores nos amó. Entonces esto es fundamental a nuestros conceptos de santidad bíblica. La santidad nos hace atractivo al mundo. La santidad bendice al prójimo. La santidad bíblica es una expresión de justicia, de misericordia en medio del pueblo. Esa es santidad bíblica. ¿Ve? Y surge de nuestra gratitud. Cuando yo pienso, Señor, aún yo siendo pecador, no digno de recibir tu perdón y tu misericordia, cada día, Señor, tú me invocas, me convocas a recibir ese perdón, esa misericordia, a reconocer mis faltas ante ti, porque no soy justo. Pero cada día, Señor, tú extiendes tu misericordia y la oportunidad de arrepentimiento. ¿Cómo no lo voy a extender a otros y a otras que tienen necesidad de ese amor? Doctor Sullivan, usted ahorita mencionó la palabra enemigo. Cuando el Señor nos pide ama a tu enemigo, en el mundo, ¿quién es el enemigo del cristiano? Bueno, primero yo diría que en el contexto de Jesús, en el pasaje que Jesús lo dice y por qué lo dice, tiene en gran parte que ver con el Estado romano. Los enemigos de los judíos, claramente, para ellos eran los romanos. Y entonces creo que Jesús está haciendo un énfasis, que no solamente somos llamados a amar, que el primer mandamiento es ama a tu Dios con todo tu corazón, mente, etcétera, y a tu prójimo. Pero entonces para el judío, mi prójimo es otro judío. ¿Ve? Ahí yo estoy bien, yo soy capaz de amar a otro judío. Yo soy capaz de amar a otro de mi partido. ¿Okay? Pero ahora Jesús va a extender esta expresión de amor más allá, que lo hace más difícil, a tu enemigo. ¿Y quién es tu enemigo? ¿A quién es el que se está dirigiendo? Al romano, al opresor, aquel que te abusa, aquel que te oprime. Entonces hoy el creyente puede tener varios enemigos. ¿Qué es aquella persona que te oprime, que te ofende, que te cae mal? ¿Ve? Y pueden haber muchos escenarios. Entonces el reclamo llega a ese nivel personal, de mi vida personal. ¿Quién es esa persona en el trabajo, en la escuela?
en el vecino, que tú no lo pasas. En el campo En el político. exacto, que tú, es tu enemigo político, ideológico. En el campo del choque cultural que estamos teniendo con los ateos, con los homosexuales, con los pedófilos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos están en otro lado que pudieran ser nuestros enemigos. Sí. Y a eso el Señor nos está Exacto. pidiendo que los amemos Que nos amemos. por encima de lo que nos está separando de ellos, que nos hace pensar en términos de ellos como mi enemigo. Exacto, exacto. Por eso, y note, es interesante que el concepto enemigo, Pablo lo usa también para describir la condición del pecador con Dios. Correcto. El pecador no arrepentido se constituye enemigo de Enemigo Dios. de Dios. Pero Dios, aún esa persona siendo enemigo, Dios le Lo ama. Dios le ama. Entonces, o sea, que no quiere decir que porque estén al otro lado de la cerca, vamos a ponerlo en términos de nuestros jíbaros, yo no voy a dejar de tratar con ellos, yo no voy a dejar de saludarlos, yo no voy a dejar de detenerme en la carretera si veo que se le explotó una goma. O sea, yo no voy a mirar a quién. Después resulta que es el individuo con el que he estado chocando en una vista pública, probablemente, pero lo amé. no, y creo que más retante es ver por la ventana del carro que esa persona accidentada es la persona que es tu enemigo. Correcto. Porque es más fácil si tú no lo sabes y más tarde lo descubres. Pero cuando sabes que ese es tu enemigo, el reto del amor de Dios, que es fundamental a la santidad cristiana, es extendernos más allá de nuestros deseos naturales. Correcto. De extender el amor, la justicia, la paz, la misericordia de Dios a ese ser humano en carácter de ser creación de Dios. Correcto. En ese sentido, ese ser humano representa algo sagrado, es la corona de la creación. No olvidemos que esa corona de la creación que vemos en Adán y Eva se convirtieron en pecadores rebeldes, testaduros, enemigos de Dios. Entonces, en el prójimo vemos la expresión de la creación de Dios. Vemos el ideal, el potencial que ahí se encuentra, que está esperando realizarse y puede realizarse con el toque y el compartir del amor de Dios. A eso iba. O sea, que inclusive ese cambio de actitud mío puede provocar en ese enemigo un cambio de actitud. Y puede reconsiderar, espérate, esto no era lo que yo pensaba. Puedo tener una mala impresión de los cristianos, pero este me está mostrando algo que yo nunca había visto. Y esa vida puede ser salva. Eso es muy, muy Lo que ha importante. ocurrido tantas veces. O sea que en Puerto Rico, amigos que nos están viendo, sí, tenemos que detener unas acciones contra la familia, contra los niños, y detener esa agenda política, pero no necesariamente tenemos que maltratar a ese que está al otro lado de la cerca. Todo lo contrario, porque de lo contrario no va a haber paz. Sí, bueno, es muy típico ver que la vara que uso contra mi enemigo, sea ideológico o político, es la misma vara que él está utilizando en relación a mí, a mi persona. Entonces, yo estoy en peores situaciones que él, porque yo debo de reconocer o conocer que mi vara debe ser distinta. ¿Ve? Pero lo que estoy haciendo, me he convertido a sus comportamientos y valores y ética para bregar con ellos. Eso no es un reflejo de la santidad. Y lo estoy haciendo como lo hace el mundo. Exacto. Con la contienda, con la pelea, Con el vocabulario, con las categorías. hiriente. Correcto. Exacto, nos hemos convertido a ellos. No, el asunto es que ellos se conviertan a nosotros, que vean un modelo distinto, un modelo que los apunta a algo mejor, ¿ve? Y que los van a ver porque no son ciegos, ¿ve? Ese amor los confronta. Son sensibles. Es como me dijo la presidenta
a donde enseñaba en Andover, Newton, en Boston. En el seminario había la Asociación de Estudiantes Gay, y la presidenta iba a graduarse, y era la semana antes de graduación en el seminario, y ella me dice, necesito hablar con usted, porque usted me ha creado un problema. Y yo le digo, ¿pero por qué? Dice, porque yo sé que su teología, ¿verdad?, afirma que la Escritura ve el estilo de vida gay como pecado. Pero el problema es que en estos años que yo estaba aquí y toda la comunidad gay de este seminario, siempre ha venido usted para apoyo, para consejería, y usted nunca nos ha rechazado. Lo que hemos visto es el amor de Cristo. No podemos decir que usted es homofóbico. Y ahora me dice ella, tengo un problema, porque yo siempre he dicho que toda persona que me rechaza mi estilo de vida como lesbiana es porque es homofóbico. Pero ahora no puedo decir eso de usted, porque he visto el amor de Cristo. Tremendo. Entonces, ¿cómo el amor? Somos llamados a amarle. Esa es nuestra responsabilidad, nuestro llamado, nuestra vocación, es amar a nuestro prójimo. Vamos a hacer una pausa y ahorita vamos al cuarto segmento, Alerta Cristiana. Enseguida estamos con ustedes. De regreso con ustedes, amigos. Vamos a terminar el programa en una nota bien interesante, señores. Doctor Sullivan, hablábamos del cristiano frente al mundo, de la cosmovisión, de ese ejemplo maravilloso que usted nos ha traído, de su experiencia como profesor. Pero ¿y qué de la iglesia? ¿La iglesia está consciente de esto o se ha adaptado al mundo? Bueno, lo que observo en muchos casos, y gracias a Dios no en todos, que gran parte de la iglesia se ha convertido al mundo. El mundo le ha convencido a la iglesia, y tengo que corregir, no la iglesia. La iglesia de Cristo es santa, es una. A los feligreses, a los que asisten al templo cristiano, muchos siguen convertidos al mundo. Vemos este llamado en Pablo, que él nos llama a ¿qué? A no conformáis a este siglo, correcto, sino transformaos de vuestro entendimiento, la renovación. Entonces, uno de los grandes retos hoy es que gran parte del estilo de vida de iglesia no es de iglesia, es de mundo. Y nos sentimos estamos como el sapo. Hay un experimento que se hace en biología donde usted toma una ranita y lo pone en una ollita con agua tibia y lo pone sobre la estufa. Usted suelta el sapito y porque se ha acomodado a su medio ambiente, no brinca de la olla. Y al compás que usted le sigue subiendo el calor a la olla poco a poco, el sapo se va ajustando a su medio ambiente y no brinca hasta el punto que se sancocha. Me parece que la iglesia o los congregantes en nuestros templos cristianos no se han convertido al evangelio, siguen convencidos por el mundo en sus estilos de vida, sus valores, su ética, su visión de mundo. Es similar al mundo del cual son parte. Poco ha cambiado, lo que ha cambiado es que voy a la iglesia un día a la semana. Canto corito. Pero eso no es conversión. Entonces, lo que sucede, muchos ven a esos feligreses, a los que se congregan, y cuando observan sus estilos de vida, se preguntan, pero eso es santidad. Y se creen que lo que están viendo en ese comportamiento es estilo de vida de santidad cristiana. Y no lo es, no lo es. Necesitamos convertirnos al Evangelio de Jesucristo como congregaciones, porque se ha asumido que todos los que se congregan regularmente en el templo son iglesia, y no lo son. La iglesia se compone, según el Nuevo Testamento,
de aquellas personas que han nacido de nuevo, que han confesado a Cristo como su Señor y viven sus vidas diariamente, intencionalmente, dentro de la voluntad, los valores y la ética de una vida cristiana planteada en las Escrituras. Estos se llaman iglesia, pero la multitud, el montón que se reúne en un templo, que no procura, Pablo habla de ellos como los carnales, que todavía no han sido convertidos a la espiritualidad de la santidad bíblica, sino que están como el sapito, se sienten bien cómodos viviendo con los mismos estilos de vida, los mismos valores, el mismo vocabulario, el mismo temperamento, la misma visión de mundo. Poco ha cambiado. Estos son los feligreses que se reúnen en los templos que se llaman cristianos. Pero otra cosa es la iglesia, que es santa, que es una y es santa. Esa va a ser la perseguida, de la cual Cristo decía. Y siempre es la minoría. Y van a ser perseguidos precisamente porque se mantuvieron en ese estilo que se distingue del mundo. Y obviamente a esa iglesia es la que los políticos, etcétera, etcétera, van a perseguir, van a oprimir, van a pretender callar. Esa es la iglesia, y quizá aquí la comparación no funcione muy bien, pero me vino a mente, la iglesia, el creyente es llamado a ser sal, y a veces uno toma sal en la boca y le cae mal. Lo que queremos es azúcar. Y tenemos congregación que quiere hacer azúcar del mundo. No quiere ser sal. No quiere ser sal. Somos llamados a ser luz, pero son bombillas apagadas. Correcto. Con el gran potencial de ser luz, pero no lo quieren ser. No quieren pagar la electricidad. Sí. Esa vida de santidad. Entonces, esto es una crisis. Y es una minoría. Y esto es contra quien viene la persecución. Y note que antes en la comunidad evangélica, los no creyentes eran los que perseguían, los que criticaban a nuestros estilos de vida. Eso casi ya no existe. Ahora la crítica es interior y es cristianos criticando a otros. Ese se cree que es santo, ese es un fundamentalista, ese se cree mejor que otro. Y lo que se está formando es una crítica contra esa minoría que procura la santidad, que quiere vivir distinto, que quiere asumir unos valores distintos al mundo y que esos valores son contrarios al mundo y van a ser rechazados por el mundo. Muchos en la misma congregación los critican y vemos este problema, fue el problema de Jesús con los saduceos y los fariseos, porque ellos representaban ser una cosa y Jesús los llamó hipócritas. En Jesús ellos podían ver y el pueblo podía ver lo auténtico, lo verdadero, lo real. Eso quedaba en mala luz, los fariseos y los saduceos. Jesús vino a ser una amenaza. Y aunque el Estado romano a través del gobernador lo declara justo, pero los que están dentro de la estructura religiosa ven que Jesús y sus valores son una amenaza. Correcto. Y hoy dentro de la iglesia vemos este mismo fenómeno, que aquellos que procuran vivir, y digo procura, porque no es que uno lo logre, ¿ve? Estamos en formación, estamos bajo construcción, diría Efesios 4, pero estamos en esa disposición, en esa dirección, en ese deseo de santidad, hasta que el Señor nos levante y nos transforme y seremos como Él es. Amén. Pero eso es de molestia a muchos en el templo. Les caen mal, no lo quieren, porque ven en eso la verdad a los cuales ellos también son llamados a participar y no lo quieren. Entonces la crítica viene de los mismos hermanos en la iglesia y nos llaman legalistas, nos llaman fundamentalistas. ¿Y quiénes nos están insultando? Ya no es el mundo de afuera, son los mismos hermanos que se congregan en nuestras iglesias. Sí, lamentablemente, el no querer, claro, esto tiene unas implicaciones, doctor. Un pastor que se torne
firme en esto, pues va a tener menos feligresía. Sí, y aquí porque va a tener menos diezmo. Seguro, hay implicaciones y también hay unos peligros para aquellos que deseamos intentar ser santos. Necesitamos librarnos del sentido de superioridad espiritual. Correcto. Cuando un creyente se cree tan santo y piadoso que se cree superior, ya falló. Porque eso no es fruto del Espíritu Santo. Correcto. Si ese es el espíritu del mundo. Ese es el espíritu de la carne. Sí, sí. ¿Ve? Si algo es fundamental a la santidad, uno mirarse en el espejo y ver todavía las manchas y las arrugas. Es reconocer que yo estoy en proceso, estoy en recuperación. ¿Ve? Yo no soy perfecto. Muevo hacia ese blanco de la soberana vocación, pero no es como que lo haya ya logrado. Y aquí el peligro es cuando uno se encuentra con hermanos y hermanas que su buena intención es la santidad, pero lo han interpretado como un orgullo de superioridad. Sí. Esto cancela tu santidad, la cancela. ¿Ve? Yo lo estoy escuchando a usted y me recuerdo cuando en una ocasión en el Centro de Reflexión Teológica, usted hablaba del cristiano que se convierte en astronauta. Sí. Tráigame esa imagen. Sí, a través de los años. A través de los años como pastor he visto que el Señor nos trae a las congregaciones lo que yo llamo astronautas espirituales. Personas que se creen tan espirituales que despegan y se creen superiores, que están ya llegando al cielo y están en órbita. Pero ¿qué sucede? Que como despegaron no sirven para nada en la vida aquí y como no han llegado allá, tampoco allá. Y yo los llamo los astronautas espirituales. Que la espiritualidad está aquí, está en el mundo cotidiano, ante el mundo, ante la sociedad, la cultura, la realidad en cual nos encontramos, a donde somos llamados de forma humilde, con amor, vivir como sal y luz para el mundo del cual somos parte. Aún con todas las dificultades, aún con toda, bueno, como el Señor nos ha creado, enfrentarnos a aquellos que son nuestros enemigos, a nuestras debilidades, sabiendo que, como usted decía bien al principio, el Señor es el que nos provee para vencer esas situaciones. Hermano, me dirijo a ti, que nos ves todas las semanas, a ti, iglesia, que estamos inmersos en Puerto Rico en unas situaciones tan retantes. Tenemos todos los días que mirarnos a nosotros mismos. Antes de salir al mundo a señalar, debemos señalarnos a nosotros y ver cómo estamos cojeando en nuestra vida espiritual. Procurar enmendar esa vida espiritual y salir al mundo con un deseo más bien de servir. Y en el servicio van a ocurrir grandes cosas. No quiere decir que vamos a renunciar a defender lo que hay que defender, pero eso lo podemos hacer como el Señor lo hizo, hermanos. Doctor Sullivan, de nuevo, mi agradecimiento. Ya este es nuestro cuarto programa, ya nos hace falta y ya nos queda un programa más, así que hermanos, sintonícennos en Alerta Cristiano, que en nuestra página vayan, le dan like y estén pendientes todos los miércoles a las 9 de la noche, los viernes en retransmisión a las 11 y los sábados en retransmisión a las 9 de la noche. Que Dios les bendiga mucho, vayan con Dios.